Es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero y la locutora Sabrina Rojas. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, aquí en FM Concepto 95.5. Si nos querés escuchar por la web, podés escucharnos en www.conceptofm.com.ar. Bien, espero que estén todos muy bien y, como siempre, disfrutando de la compañía de nuestro programa en un momento muy particular que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, tratamos de ponerle la mejor onda y transmitirle las mejores energías y, dentro de lo posible, las mejores noticias. ¿Cómo están, chicas? Elisa, Sabrina, ¿cómo andan? Hola Carmen, hola Sabri. Hola chicas, ¿todo bien? Muy feliz de tener otra tarde de martes con ustedes. Exactamente, acá estamos para compartir, para charlar, para seguir aprendiendo un poquito más de nuestra profesión y bueno, para estar con ustedes oyentes que también saben que disfrutamos este tiempo. Y contarte las actividades que se están realizando en el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de esta, ¿cómo podemos decir?, interminable cuarentena. Tratamos de hacer todas las actividades que se pueden de forma virtual y, por supuesto, como ya te adelantamos en el programa anterior, comenzó a funcionar un nuevo sistema de legalizaciones. Recordá que hasta el momento teníamos el sistema de legalizaciones a través de la mensajería que puso a disposición el colegio, ¿no? Para lo cual tenés que pedir turno, que sigue funcionando ese sistema, tenés que pedir turno a turnoslega@gmail.com. Pero ahora tenemos un sistema presencial. Eso te iba a preguntar, Carmen, porque tuvimos muchas consultas. Si yo tengo, por ejemplo, un turno que saqué antes y ahora, y tengo que hacerlo esta semana, me habían dado turno para hacer el trámite, la legalización esta semana. ¿Cómo es? ¿Puedo usar el otro? ¿Sigue igual mi turno? ¿O se intercambian? ¿Cómo es eso? En realidad, como van a convivir por un tiempito más los dos sistemas, si sacaste turno para enviar tus documentos a legalizar, tus traducciones a legalizar con la mensajería, ese turno sigue vigente siempre y cuando lo utilices, claramente. Claro. Ahora, si no vas a utilizar ese turno, lo que corresponde es que lo des de baja para que quede liberado, digamos, de alguna manera ese turno para otros traductores y puedas pedir el turno presencial, que es el sistema de legalizaciones que está funcionando, por supuesto, bajo estrictas normas del protocolo que se implementó en la sede de Avenida Corrientes 1834, para lo cual también hay que pedir turno mediante un correo electrónico a turnospresenciales@gmail.com. Y si no vas a ir vos personalmente, vas a enviar a un mensajero, tenés que avisar nombre y DNI de la persona que va a ir. Por supuesto, todo esto es en beneficio de los matriculados y de los empleados que trabajan en el colegio, por supuesto, para garantizar que no haya demasiada circulación de gente. Pero bueno, sí, para aclarar, si no vas a utilizar el turno que tenías, tenés que darlo de baja y utilizar ahora el sistema presencial. Por supuesto que los turnos que ya estaban dados continúan vigentes y si los vas a utilizar están ahí, digamos, ya están otorgados. Así que sí, ese es el nuevo sistema que está implementado a partir de ahora. Y bueno, seguimos haciendo fuerzas para que podamos también complementar esto con la firma digital, que sería como el sistema de legalización remota, que bueno, se sigue trabajando para ver
de implementarlo en algún momento, esperemos que sea durante el mes de septiembre del 2020 preferentemente. Bueno, y con esto pasamos a nuestras actividades. Sabrina, contanos cuáles son las actividades virtuales que tiene el colegio para ofrecer a sus matriculados y al público en general. Cursos, jornadas, encuentros, charlas y mucho más es lo que propone el colegio para los próximos días. No te los pierdas. Claro que sí. El 12 de septiembre se realiza la actividad Competencias para la corrección de textos, aspectos normativos y semánticos. Es una videoconferencia realizada por Roxana Alejandra Carbone. La temática es corrección de textos en idioma español. El lunes 14 de septiembre se realizará a las 6 horas la actividad Contar cuentos literarios, un tema de traducción. Es una charla organizada por la Comisión de Cultura, abierta al público en general. También el lunes 14 de septiembre comienza el curso de Omega T, nivel básico, dictado por el traductor Marcelo Ingrata. La temática es tecnología y aplicaciones informáticas para todos los idiomas. El viernes 18 de septiembre se realizará a las 6:30 de la tarde la clase de entrenamiento funcional organizada por la Comisión de Deportes y Bienestar. También es abierta al público en general y pueden consultar toda la información de estas y otras actividades en www.traductores.org.ar. También pueden consultarla en nuestras redes sociales, en Facebook en Entredichos OK, en Twitter en @entredichosok o por Instagram en @entredichosctpcba. Pero como no todo es capacitación en la vida de un traductor, también es necesario cuidarse la salud y para eso hay que seguir en movimiento. Por eso el CTPCBA te ofrece el beneficio de Gympass. Gympass, el beneficio que otorga el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como misión derrotar el sedentarismo, mantener una vida activa y aliviar el estrés y la ansiedad, sigue vigente en estos momentos tan especiales, adaptado a las nuevas circunstancias. Para ello, nos acerca Gympass Wellness, un conjunto de aplicaciones variadas para llevar el gimnasio a casa con planes personalizados, con la posibilidad de consultar a un psicólogo deportivo, con actividades para hacer gimnasia en familia y con clases en línea y en vivo mediante la plataforma Zoom, en las que el participante tiene la posibilidad de ser guiado por un profesor durante las rutinas de ejercicios. Como siempre, el beneficio sigue siendo extensivo al cónyuge y a los hijos del matriculado, y el periodo de prueba ahora se extiende a los primeros 30 días. Para más información sobre el funcionamiento de Gympass Wellness y otras inquietudes, se puede consultar la página web www.gympass.com/ar. Buenísimo, cuántas actividades que tenemos en el colegio. Y, por supuesto, nos tenemos que contentar con encontrarnos de manera virtual, pero la verdad que es un placer poder hacerlo y poder llevar adelante este tipo de actividades y este tipo de programas cuando tenemos invitados de lujo como el que tenemos el día de hoy. Elisa, ¿te cuento quién nos visita desde Mar del Plata hoy? Contanos, Carmen, contanos y les contamos a los oyentes, por supuesto, un invitado de lujo, como siempre, aquí en Entredichos. Hoy está con nosotros el profesor Pedro Luis Lucchini, desde la ciudad de Mar del Plata. El profesor Pedro Luis Lucchini es profesor de inglés, egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es doctor en letras también por la misma universidad. Y tiene, bueno, innumerables cursos de posgrado que ahora le voy a decir a él que me cuente, porque de paso nos pronuncia correctamente el título, ¿no? Y también ahora está cursando, o está haciendo una formación postdoctoral. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos. Hola Pedro, qué lindo, qué lujo tenerte en el programa hoy, poder conversar con vos. Gracias a ustedes, gracias al Colegio de Traductores por la iniciativa, a ustedes por la radio, por la invitación y a la audiencia por estar escuchando. Un placer como siempre, y la verdad que tenés un currículum tan extenso, Pedro, y sos tan joven que nos preguntamos en qué momento estudiaste todo lo que estudiaste y seguís estudiando.
Bueno, lo de tan joven tendrían que fijarse en la fecha de nacimiento, eso lo dejo para que lo evalúen ustedes. Y después, lo del hecho del estudio y del trabajo, sí, yo me defino como una persona muy inquieta y bueno, y la inquietud la dejo por ahí, nada, la trabajo por medio del estudio y de la profesión. La canalizo por esos medios, aunque también, bueno, tengo mis momentos para el disfrute de la vida y bueno, pasar buenos momentos también. Por supuesto, ahora dentro de este contexto, ¿no?, que se hace todo mucho más difícil, uno se tiene que poner doblemente creativo para pasarla bien, ¿no? Pero bueno, tratamos de hacer... Sí, doblemente creativos y creativos y también, bueno, yo, bueno, les contaba que el hecho de la pandemia y el hecho de estar medianamente encerrados es parte también de la rutina diaria de la profesión nuestra. Creo que los traductores también pasan por la misma situación, pero grandes horas las dedicamos a trabajar desde la computadora y con la computadora. Claro. Por lo tanto, el encierro no lo sufrimos tanto como por ahí lo sufren otras personas, otros trabajadores, porque nos dedicamos a trabajamos mucho con la computadora y con los recursos tecnológicos. Tal cual. Yo creo que, Pedro, lo que hablábamos antes de fuera del aire, que lo que se nos complica un poco ahora es esto de amalgamar tantas cuestiones familiares, ¿no? Y todos en el mismo lugar. Nos pasa un poco eso, ¿no? Tener que estar con los hijos, con cosas de la casa y al mismo tiempo trabajar, ¿no? Sí, yo creo que el ámbito de trabajo, sumado al ámbito familiar, compartiendo un mismo espacio, puede ser complicado. Yo, por suerte, no por suerte, pero en mi caso particular, yo estoy solo, entonces lo cual a mí se me facilita mucho el tema porque puedo dedicarle el tiempo que necesito y que quiero al trabajo. Y bueno, en cuanto a la familia, sí, por Zoom, generalmente nos manejamos por Zoom también, o por alguna otra aplicación, y bueno, y así lo vamos llevando, pero sí, entiendo que el que tiene que compartir todo esto con una familia, o bueno, con quien sea, se le puede complicar, sí, obviamente. Claro, y ahora por supuesto que toda la capacitación la tenemos que hacer de manera virtual, ¿no es cierto? Pero por lo que pudimos leer en tu currículum, tenés una formación sumamente rica y variada, digamos, y ahora estás cursando un postdoctorado en lingüística. Contanos un poco cómo es esto del postdoctorado. Mira, el postdoctorado surge porque por una jornada que hicimos en el año 2013 de fonética y fonología, las segundas jornadas de fonética y fonología, las terceras creo que fueron, se hicieron acá en Mar del Plata. Nos contactamos con muchas personas del alrededor del mundo, fundamentalmente de Brasil también, y con un profesor en Brasil, profesor Alves, hicimos, trabajo en par, porque él también está trabajando en el área de fonética y fonología, es especialista en lo mismo. Entonces tuvimos muchos temas en común, y en su momento él solicitó hacer su postdoc en Argentina, y vino a hacer su postdoc a la Universidad Nacional de Mar del Plata, cuando que en Mar del Plata nosotros no tenemos postdoc, pero sí su universidad lo avaló, y la Universidad de Mar del Plata se ayornó al programa y le ofreció el espacio para que él lo pudiera hacer acá. Posteriormente surge el intercambio de poder ir a hacerlo yo allá también. Entonces hicimos todos los trámites. La Universidad de Río Grande, la Universidad Federal de Río Grande do Sul, sí tiene un programa de postdoctorado. Entonces, hice los trámites para poder ingresar, hice un proyecto para que lo evalúen, y luego de la evaluación lo aceptaron, y el año pasado empecé con los estudios. Viajé a Puerto Alegre, donde, iniciamos el trabajo de investigación. Un postdoctorado consiste en hacer un trabajo de investigación en profundidad, específico al área en la cual uno está trabajando. En el caso mío, el trabajo mío tiene que ver con los niveles de inteligibilidad y comprensibilidad de acento extranjero entre hablantes portugués brasileños de Puerto Alegre y hablantes argentinos de Mar del Plata. La idea es ver qué diferencias fonético-fonológicas hay entre los hablantes
y en qué medida esas diferencias, cuando hablan en inglés, estos dos grupos de participantes, cuando interactúan en inglés, en qué medida esos factores fonéticos fonológicos afectan la inteligibilidad y la comprensibilidad, y en qué medida el acento extranjero también interfiere, o no. Y después poder usar esos datos para que los docentes, cuando tienen que enseñar a los alumnos, y si en alguna oportunidad tienen que interactuar en inglés con algún hablante brasileño o de alguna otra nacionalidad también, garanticen la inteligibilidad. Bárbaro. Pedro, ¿y cuál sería la diferencia para quienes estudiamos hace bastante la carrera del traductorado, ¿no? Entre fonética y fonología? Vos que sos profesor y nos lo vas a explicar así con simpleza. Sí, voy a tratar de hacerlo simple para que para que se pueda entender. Son dos áreas que son como un matrimonio. Las dos trabajan en conjunto. Por ahí, el otro día, armando un plan de estudios, inclusive en el programa de las jornadas, creo que figura como fonética, y ya les dije a las chicas, corrijan eso porque tiene que ser fonética y fonología. Claro. La fonética, fundamentalmente, y para hacerlo muy simple, estudia más que nada la naturaleza y la descripción de los sonidos. O sea, hay un sonido determinado, cada sonido en inglés, por ejemplo, hablando del inglés puntualmente, se estudiaría cómo se articula y cómo se produce cada sonido, desde los órganos de fonación hasta el proceso fonético que lo lleva a su realización. Por otro lado, la parte de fonología estudia la organización de esos sonidos y todos los componentes prosódicos y todos los componentes fonéticos fonológicos que intervienen en la construcción de significado. O sea, cómo se organizan esos sonidos para conformar una palabra, cómo esa palabra se conforma en una frase para armar una frase, una oración, un enunciado. Entonces, la fonología sería como la organización, cómo se distribuyen esos componentes fonéticos para crear significado, que cada lenguaje tiene una particularidad en sí. Y lo fonético sería la visión, la mirada con una lupa, digamos, de todos esos componentes, uno por uno individualmente, cómo se realiza cada uno de ellos fundamentalmente aisladamente. Claro. Entonces, por eso es que necesitamos tener los dos aspectos juntos, porque el que estudia fonética y fonología, por un lado, ve la realización completa de todo ese enunciado, con todo el componente prosódico, que esos acentos, ritmo, entonación y otros factores también, junto con la parte segmental, que sería la parte de los sonidos, cómo interactúan y cómo trabajan en sí. El dilema por ahí surge en que algunos enfoques para la enseñanza de la fonología, de la pronunciación, se basan más, tienen base más en la parte fonética, en la parte de los sonidos, y otros hacen más foco en la parte prosódica, en la parte del acento, del ritmo y de la entonación. La idea es que convivan estas dos características de la pronunciación, y que haya un balance entre las dos, ¿no? Que no se, Claro. no solamente son los sonidos lo que hacen a la pronunciación, sino que también están los componentes prosódicos como la entonación, el ritmo y otras dimensiones. Claro, El habla. Y este estudio que están haciendo ustedes en el postdoctorado tiene que ver con la cuestión de que cuando uno no pronuncia bien, por ejemplo, no tiene buena fonética, puede dificultar la inteligibilidad, la comprensión. ¿Cómo es eso? Exacto, claro, la idea es que existe un grupo de características, o hay aspectos de la pronunciación que tienen mayor incidencia en el logro de la inteligibilidad o de la comprensibilidad. La inteligibilidad se entiende como la capacidad de entender, ¿no? La palabra entender, comprender el enunciado. La comprensibilidad se entiende como el qué tan difícil o qué tan fácil me resulta comprender el enunciado. Entonces, hay ciertos factores que por ahí inciden más en la comprensibilidad y más en la inteligibilidad. Para mí la comprensibilidad es más abarcativa que la inteligibilidad, por lo que he leído y por lo que uno ha practicado y ha explorado. Entonces, todos aquellos factores,
fonéticos, fonológicos y hasta también léxicos gramaticales y discursivos, como por ejemplo puede ser la secuencia de ideas en un discurso, afectan a la comprensibilidad. Entonces, para poder lograr que el alumno adquiera una mejor comprensibilidad, el profesor debería insistir y trabajar y focalizarse en esos factores que sí tienen una incidencia en esa dimensión, para garantizar que cuando se comunique con otro hablante, ya sea nativo o no nativo de la lengua que esté estudiando, se pueda comunicar con comodidad y con fluidez. Por ejemplo, ayer terminé de hacer un estudio en el cual, que va a ser publicado supuestamente creo que en Estados Unidos, en el que analicé el impacto del acento nuclear. El acento nuclear es el acento primario en cada enunciado, que marca el significado del mensaje. ¿En qué medida el acento nuclear se relaciona con la comprensibilidad? Quiere decir que si enseñamos mejor, si enseñamos a que el alumno ubique, que el estudiante ubique el acento ese que marca el significado en cada enunciado correctamente, eso va a tener una incidencia directa en la comprensibilidad. Por lo tanto, en las clases de pronunciación o en la clase de inglés general, en el caso de inglés, pues en otros idiomas también, depende del sistema lingüístico y tonal que tenga, la insistencia en que el profesor dedique tiempo a la enseñanza de la importancia que tiene la localización del acento, este acento nuclear, para luego mejorar la comprensibilidad de los alumnos. Qué interesante. Y en función de esto que nos estás comentando sobre la comprensibilidad y demás, ¿te parece que para un argentino, por ejemplo, en cuanto a la comprensión desde la fonética, es más fácil aprender un idioma que otro? No sé, por ejemplo, ¿es más fácil aprender el inglés que el francés o algún otro tipo de idioma, o no nos afecta en nada eso? Para un argentino aprender otro idioma, ¿en qué medida la L1, digamos, la lengua madre nuestra, afecta el aprendizaje de una segunda lengua? Claro, pero pensando solo en la fonética, no pensemos en la gramática ni en cuestiones así más estructurales del lenguaje, sino la fonética exclusivamente. Sí. Hay cuestiones ahí interviene mucho el aspecto de la calidad de la voz, lo que se llama en inglés voice quality. La calidad de la voz, que es característica de cada lengua, tiene que ver con el sistema articulatorio de esa lengua. O sea que cuando uno nace en un contexto donde esa lengua es hablada, el sistema articulatorio, fonético, fonológico, articulatorio se organiza y se adapta y se ajusta para hablar esa lengua. El cerebro también da espacio al sistema articulatorio para que los órganos de fonación se moldeen para poder hablar esa lengua y denominarla lengua madre. El tema es que cuando vos aprendés una segunda lengua, una lengua extranjera, tenés que desacomodar eso que tenés acomodado, o tenés que ajustarlo, o acomodarlo, o remoldearlo, para poder darle forma a los sonidos y a los aspectos prosódicos de la segunda lengua. Entonces, claro, si esa lengua meta que yo quiero estudiar, tiene características fonéticas fonológicas muy diferentes a la mía, voy a tener que abrir un espacio en el cerebro, dicho así muy burdamente, en donde pueda crear esos nuevos sonidos, algunos capaz que los pueda retomar de los que ya tengo de la lengua 1, porque son vecinos o son parecidos, y los tenga que ajustar levemente, y otros tenga que incorporarlos por completo como si fueran sonidos nuevos, porque no los tengo en el repertorio fonético o fonológico que tengo en mi cabeza, en mi cerebro. Claro. Y después, bueno, está toda la parte de entonación, que también, bueno, va por otro canal, pero que también no deja de ser compleja, ¿no? Porque yo pienso, por ejemplo, cuando estuve en China, intenté, no replicar, pero había leído un artículo de Schmidt, de un lingüista que había hecho una experiencia en Brasil, esta persona inglesa de origen angloparlante, y dice, bueno, voy a vivir en Brasil 6 meses, y en 6 meses quiero aprender el inglés por solamente estar expuesto a la lengua.
y se dio cuenta que en 6 meses no aprendió 4 o 5 palabras y nada más que eso, que necesita de la enseñanza y de la instrucción formal para poder atravesar ese periodo inicial del desconocimiento total hasta poder empezar a reconocer algunas palabras y algunos términos y de ahí empezar a construir. Pero hasta tanto eso no pasó, ese fue un puntapié inicial o seminal, digamos, en el cual la instrucción en lenguas extranjeras tomó la punta, digamos, porque hasta ese momento se creía que por estar expuesto se aprendía. Cuando viajé a China en el 2003, dije, bueno, voy a ir sin nada de China. No tuve tiempo de estudiar porque fue un proyecto así que salió muy rápido, y fui con el inglés y con el español. Y estando expuesto dije, voy a tratar de aprender chino estando viviendo 6 meses en China. Y la verdad que aprendí creo que 4 frases, las aprendí de memoria, pero la dificultad con el chino se dio no solamente por la parte de sonido, sino por la parte también de los tonos, porque el chino es un idioma tonal. Claro. Entonces, y el nuestro es entonacional, entonces había un mundo de diferencias entre un sistema prosódico y el otro, así que tuve que intentar aprender cómo pronuncian los chinos, pero obviamente que en el poco tiempo y sin instrucción fue imposible. Pero sí, el lenguaje, la lengua meta, la lengua que querés aprender, tiene sus características, tiene sus complejidades, y que a veces tienen que ver con las nuestras, y otras veces no, y cuando no, las diferencias, bueno, por ahí hay que prestar más atención a ellas. Claro. Claro. Pedro, y te hago esta pregunta, porque escuchándote pensaba lo siguiente, vos que dirigiste la carrera del traductorado por tantos años, ¿no?, en la Universidad de Mar del Plata, Sí. ¿vos ves que el abordaje digamos, de la enseñanza de la traducción, ¿no?, en la universidad específicamente, fue digamos, modificándose, es decir, el enfoque de cómo se enseña la fonética, cómo se enseña la entonación en nuestra carrera particularmente? ¿Fue cambiando con el tiempo? Sí, cambió. Por lo menos yo lo vivencié de esa manera. Yo lo viví de esa manera personalmente. Yo empecé, allá por los 90 con mi carrera, profesorado de inglés, en donde la enseñanza era totalmente tradicional, en donde el profe te daba una clase teórica, te explicaba, qué sé yo, los sonidos, te tomabas nota, los estudiabas, los repetías, y la práctica era fundamentalmente repetición. O sea, repetías lo que decía un hablante nativo, tratabas de imitarlo, y te evaluaban en función qué tan cerca o qué tan lejos te estabas de ese hablante nativo. Claro. Entonces, de alguna manera la exigencia era el principio del hablante nativo, o sea, acercarte al acento nativo, si no quedabas afuera. Claro. Inclusive, qué exigente Sí, esto, súper Pedro. exigente. Bueno, y lo veíamos tan difícil, ¿no? No por algo los profes de fonética siempre fuimos los bichos raros de la carrera, y por ahí las materias los más odiados. Y nos daban miedo, nos generaban ese temor. Eso, pero claro, porque imagínense que llegar al estándar de un hablante nativo es imposible, por una cuestión de adquisición y desarrollo de la lengua, y ya está comprobado que eso en muy pocos casos se ha dado, en los cuales el objetivo por ahí es muy particular, qué sé yo, espías, o profesores especializados, o actores, que trabajan en reducción de acento para poder lograr el acento particular para ese objetivo determinado. Pero para un profe de inglés o un traductor, exigirle que hable como un hablante nativo era una pérdida de tiempo y un objetivo totalmente irrealista que no tiene sentido hoy por hoy. Ay, qué alivio que siento al escucharte, Pedro, porque siempre me hacía esa pregunta, ¿es necesario? ¿Es necesario tener...? Y realmente no. Lo que pasa es que la bajada de línea que venía en aquellos momentos era esa, o sea, la enseñanza de la pronunciación era para sonar como el hablante nativo, si no quedabas afuera. Hoy por hoy las cosas cambiaron, el paradigma cambió, y el principio de inteligibilidad y comprensibilidad son los que rigen. Entonces, cuando vos planificás una clase, o diseñás un plan, o diseñás un proyecto, sobre todo proyectos de carreras donde se enseña la pronunciación como un área más, que no por esto deja de ser de menor importancia, porque es parte de la descripción de la lengua, y tiene que estar, por lo tanto debe estar a la par de la gramática, del vocabulario, de la sintaxis y de la pragmática, otra también relegada.
Hoy por hoy, los estudios en la última década, yo creo, los últimos 20 años, ha habido un movimiento muy importante acerca de la enseñanza de la pronunciación y de insistiendo en esto de dejar de lado este paradigma de la lengua cuasi perfecta, hablada por los hablantes no nativos, y dejar que el alumno se comunique con más confort, con más tranquilidad y con más facilidad, respetando su acento regional, su acento nativo que tiene de su L1, que obviamente que se va a permear en su L2, siempre y cuando la inteligibilidad y la comprensibilidad estén garantizadas. O sea, lo que hay que garantizar es que el alumno se pueda entender y pueda ser entendido fácilmente ante cualquier hablante, que sea nativo o no. Y que no importa que mantenga su acento extranjero, porque además es parte también de ese acento extranjero que va a tener de su identidad. O sea, sería de alguna manera también obligarle a truncar o a dejar Exactamente. su identidad por querer sonar como algo o alguien que no existe, o sea, que no es imposible. Porque es una postura mucho más realista la que plantea. Exactamente, esa es la palabra, es un objetivo mucho más realista y más lograble, digamos, por los alumnos que lo anterior. Y sí, dejar que el alumno que quiere sonar nativo y que quiere esforzarse porque le interesa, porque tiene motivación particular y porque tiene la aptitud para hacerlo, que lo haga, acompañarlo y ayudarlo a que lo haga. Pero es que el alumno normal que es una materia más que es necesaria para su formación, que no se transforme en la tortura que, bueno, que ha venido siendo, te digo que hasta los últimos, no hace muchos años atrás. En el caso mío, yo hice un recorrido desde que fui alumno, esta fue mi tesis de doctorado, un recorrido en la enseñanza de la fonología desde que era alumno hasta que ayudante, después, bueno, fui ascendiendo en los cargos en la universidad hasta llegar a estar a cargo de las materias, y ahora sí puedo decir que después de lo que estudié, lo que aprendí, lo que escuché, y de lo que se está haciendo en el mundo también con la pronunciación, estamos ayornados en el entorno de la inteligibilidad y la comprensibilidad, y apuntamos a ese lado, ¿no? Y ahora, bueno, con la llegada de la tecnología, la multimodalidad también, la multimodalidad en el sentido de que el alumno construye sus propios recursos, elige sus materiales para trabajar, no se le impone el material de dicción como se imponía antes, sino que eligen el material con el que quieren trabajar, se autoevalúan, se evalúan ellos mismos y reflexionan acerca de la mejora o no que han tenido en el proceso de aprendizaje. Qué bueno esto, Pedro, qué interesante, muy interesante, muy innovador, y me parece que está un poco más acorde a las nuevas necesidades también, y a esto que, bueno, se está hablando mucho de la nueva normalidad, la nueva realidad y demás, y creo que son temas que se van a tocar en una actividad que están organizando, entiendo, con otros colegas, pero ahora vamos a pasar a un momento especial de nuestro programa, que es el momento musical, un momento en el cual nos relajamos un poquito, y luego te vamos a preguntar sobre esta actividad muy interesante que están organizando para el fin de semana del 18 y 19 de septiembre. ¿Pasamos a la música, Sabri? Sí, claro, vamos a escuchar Payphone de Maroon 5. I'm at a payphone trying to go home, all of my change. Transeconomy, el aliado del traductor. Trados Estudio para su traducción, GestPoint para su gestión. Valhuter, un nuevo concepto en librerías. Narrativa, libros universitarios, infantiles, filosofía, guías de turismo y muchos más forman parte de su cuidado catálogo. Sellos editoriales de España, México, Argentina y Chile. Avenida Santa Fe 1685, Recoleta. www.valhuter.com.ar. Valhuter, la librería. Búscalos en Facebook, Valhuter Libros. Y seguimos aquí en Entredichos, en esta hermosa tarde de martes, acompañándote como siempre en FM Concepto 95.5 o www.conceptofm.com.ar. Contanos, Sabrina, ¿cuáles son nuestras vías de comunicación?
Claro que sí, si se quieren contactar con nosotros pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook en Entredichos OK, en Twitter en @entredichosok o por Instagram en @entredichosctpsba. No lo dijimos antes, pero todos los miércoles subimos el programa a nuestro canal de YouTube, así que para poder ver todas las emisiones anteriores y estar al tanto de los nuevos programas que subamos, pueden ingresar en YouTube en Entredichos y ir a la opción de suscribirse y activar las notificaciones, que es el emoticón que es como de una campana, para que cada vez que subamos un nuevo programa les llegue un aviso y no se pierdan de nada. Gracias, Sabri. Y en el corte charlábamos con Pedro de esta cuestión que surgió en la primera parte del programa, de la identidad que implica para un hablante nativo la forma de hablar y de no ser tan exigentes a la hora de pretender que un alumno hable con ese acento nativo, porque se necesita mucho más que pronunciación para ser un nativo, ¿no? Y Pedro nos contaba una anécdota que te la tenemos que compartir a nuestros oyentes, por favor, de tu experiencia cuando estuviste en China. No, les contaba que la identidad, esto de la lengua y de la identidad, la pronunciación no solamente hace a la identidad, sino que para poder sonar como un hablante del nativo de ese lugar, se requiere mucho más también, se requiere de gestos, se requiere de la gestualidad que acompaña la parte fonética y fonológica. Entonces les contaba a las chicas que estando en China, yo aprendí un par de frases de memoria, bueno, por ejemplo, cómo te llamás, de dónde sos, dónde trabajás, y después, bueno, escuchaba particularmente esas partículas que sostienen en una conversación, que mantienen una conversación viva, y que si bien no tienen significado en sí, pero sí son, como se llaman gap fillers en inglés, son esas partículas que hacen que una conversación fluya, por ejemplo, ajá, y bueno, y que son fáciles de adquirir y aprender porque no requieren mucho esfuerzo fonético fonológico, simplemente son por ahí como gestos o ruidos que son más fáciles de imitar que producir una palabra con todo lo que eso conlleva. Entonces, en una oportunidad, por ir charlando con un local, que se me acercaban, se acercaban porque, bueno, les encanta charlar con los extranjeros, empezaban a hablar en chino y, bueno, yo entendía los primeros intercambios de la conversación son más fáciles porque son de dónde sos, qué haces, a qué te dedicas, dónde trabajas, y hasta ahí llegaba. Después de la cuarta movida en el diálogo, en la conversación, se me empezaba a complicar y el chino me empezaba a hablar en chino, yo ya no entendía lo que me estaba diciendo, pero le respondía con estos gap fillers, estos sonidos que hacía como que yo entendía y mantenía la conversación fluida. Y el chino volvía a preguntarme otra cosa y yo, me hacía como el sorprendido. Y se llevaba la conversación, llegaba a un punto en que el chino ya se entusiasmaba con la charla, yo no entendía ni de dónde estaba parado, porque ya a esa altura digo, ¿para qué me metí en esto? Claro. ¿Por qué no le cuento la verdad? No entiendo nada. Que no entiendo nada, que solamente hice 3 frases que las sé de memoria y que no puedo sostener una conversación. Pero bueno, con esto lo que les quiero decir es que el asimilarse a la cultura meta no es solamente la parte fonética, fonológica, sino que también tiene que ver con toda una serie de factores que inciden en esa nueva cultura, ¿no? Claro. Es un proceso mucho más complejo que la pronunciación en sí. Por lo tanto, la pronunciación es un aspecto, no por eso menos importante, pero no es solamente el único. Para poder sonar nativo y para poder pertenecer a esa cultura, hay que no solamente tener la pronunciación adecuada, o sea, acorde a eso, sino que también otra serie de cuestiones que acompañan a todo eso también. Qué bueno, Pedro. Nos pasaríamos horas charlando de este tema, porque la verdad que es súper importante y novedoso. Hay experiencias en China, en la India, en Canadá, bueno, diferentes, en cada pueblo hay una experiencia diferente. Claro. Pero bueno, claro. también sirven a los chicos, a los alumnos, que es un poco la idea, ¿no? Llevarlos a la clase y contarles y hacerles ver la parte teórica puesta en la práctica, cómo se materializa y cómo se sustancia en la práctica, para que se den cuenta de que la historia pasa por otro lado.
Exactamente. Y ahora contanos por dónde pasa, Pedro, estas jornadas que están organizando para el 18 y 19 de septiembre, junto con la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Facultad de Humanidades. Contanos un poquito de qué se va a tratar y quiénes van a estar presentes, ¿no? Mirá, estas jornadas surgen del grupo de investigación Cuestiones del Lenguaje. Yo dirijo el grupo de investigación Cuestiones del Lenguaje en la Facultad de Humanidades. Incorporamos al grupo un subgrupo de traductoras, hace poquito, recientemente fue esto, y hablando con las traductoras, entre ellas está Gabriela González, que entiendo que también trabajó o está conectada con el colegio. Con Gaby se nos ocurrió la idea de armar un webinar, un curso webinar de traducción, y ese curso nos llevó a armar otro, y después armar otro, invitar a otro, invitar a un contacto, y yo que tengo contactos allá, bueno, terminamos armando una red de contactos, y terminamos con esta gran jornada, que nunca pensamos que iba a tener esta dimensión. Sí, qué bueno. Hoy hay más de 1.500 inscriptos, creo, Buenísimo. y más de 30 oradores. Entre ellos, bueno, está Ruslan Mitkov de la Universidad Inglesa, está Gloria Corpas de Málaga, hay gente de Málaga, hay gente de Río Grande do Sul, hay gente de la Universidad de Uruguay, hay gente de Chile, y también tenemos mucha gente local, muy prestigiosa, muy trabajadora, y como decíamos con Gabriela, son las primeras jornadas que, por estar dentro de un grupo de investigación con profesores de inglés y con profesores de letras, que van a tener por ahí una mirada diferente en ese sentido, porque va a haber por ahí mesas con gente que por ahí los traductores no están acostumbrados a escuchar, de temáticas por ahí diversas, pero interesantes. Creo que van a ser seguramente de mucha utilidad para todos los profesionales de la lengua, traductores, intérpretes, profes, que quieran profundizar y aprender y actualizarse en estos temas. Las jornadas están programadas para el 18 y 19 de septiembre, se van a hacer de manera remota. Hay una página, si ustedes googlean Primeras Jornadas Internacionales de Traducción e Interpretación, los va a dirigir directamente a la página de las jornadas, donde van a poder hacer la inscripción también. Y también en las jornadas vamos a presentar 2 libros, además de las charlas que van a dar estos oradores destacados. Un libro que tiene que ver justamente con esto de acentos del inglés alrededor del mundo, con una colega, con Betty Blasquez de la Universidad de Comahue, que armamos juntos y lo vamos a presentar ahora, y un libro que la idea es compilar los trabajos del grupo de investigación, en el cual incorporamos la gente de traducción también, de a poco, para que en el futuro podamos compartir de igual forma con los colegas traductores, intérpretes y profesores también, y lingüistas, en un mismo ejemplar. Así que vamos a presentar entonces 2 libros, uno de acentos alrededor del mundo, y otro que tiene que ver con cuestiones de desarrollo de lengua, enseñanza de lengua y traducción, además de las charlas que se van a presentar. Excelente, muy, muy buen programa, y la verdad que todo un desafío organizar una actividad de este tipo en este contexto, ¿no? Porque... La verdad que sí, la verdad que un desafío importante. Yo siempre agradecido, y no me canso de agradecerles a las chicas, al grupo de investigación en su totalidad, pero fundamentalmente en este caso particular al grupo de traductoras que conforman el subgrupo de traducción dentro del grupo de investigación, porque la verdad que se han puesto al hombro la organización, la puesta en marcha, y el llevar adelante todo este gran proyecto que estamos seguros que va a ser muy interesante sin duda todo un éxito, Pedro. Si ya tienen más de 1.000 inscriptos a esta altura, la verdad que será todo un éxito. Todo un éxito. Sí, la idea es hacer algo de calidad. La gente que convocamos es toda gente que sabemos que trabaja, cómo trabaja, así que tenemos la tranquilidad de que van a ser buenas presentaciones y que van a estar a la altura de cualquier jornada internacional que se hace en cualquier parte del mundo.
Claro, contanos, Pedro, un poquito más sobre la forma de inscripción. Si La hay forma de algo. inscripción es online. El evento se va a hacer por Eventbrite, por una página por la cual se arman las jornadas. La gente se puede inscribir por medio de un formulario online, y hay una página de las jornadas, también hay una página de las jornadas, y estamos armando una página del grupo. Pero por lo pronto, lo importante es, para poder conocer los oradores, para poder leer sus biodatas, hay una página de las jornadas, y hay una página por la cual se pueden inscribir también online. También tenemos redes sociales, acceso a redes sociales, por medio de Instagram y de Twitter. También pueden acceder a las jornadas a través de ellos también. Cuestiones del lenguaje creo que es la palabra clave, y a través de ellos creo que pueden llegar. Y ya les digo, cliqueando o tipeando en Google, primeras jornadas internacionales de traducción e interpretación, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Mar del Plata, van a poder acceder a toda esa información. Hay un flyer también dando vuelta, se lo podemos mandar a ustedes para que tengan acceso a él también. Sí, así también lo podemos promocionar desde Entredichos, ¿no, Sabri? Desde nuestras redes. Claro, sí. Exactamente, está bien, está fantástico. Y también contarles que estamos trabajando en la Universidad Nacional de Mar del Plata en un plan de estudios para la futura carrera, para la carrera de traductorado público en inglés, y traductorado técnico, científico y literario. ¡Qué Así bueno! Que sí, porque es necesario acomodar un poco o actualizar, digamos, un poco los programas de estudio, ¿no? La carrera en realidad no la tenemos en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Está el profesorado solamente, ahora vamos a tener licenciatura, y estamos trabajando en el plan del traductorado público. Sí existe otra universidad privada que tiene la carrera, donde yo trabajé durante 20 años, que tiene la carrera de traductor público, pero bueno, ahora no muté, sino me quedé en la Universidad Nacional, donde tengo mi cargo exclusivo, y en la Nacional estamos armando el proyecto del traductorado público, que supuestamente saldrá 2021-2022. Qué bueno, Pedro, qué lindo. Y qué bueno también el trabajo que están haciendo, ese trabajo de investigación desde el grupo Cuestiones del Lenguaje. ¿Nos querés contar un poquito más sobre este grupo? Este grupo nace en los 80, calculo yo, todavía no había ingresado a la universidad y ya estaba funcionando cuando ingresé. La directora en aquel momento sintió la necesidad de incorporar la investigación a la docencia, ya con una visión muy, muy avanzada, donde poco se hablaba de investigación. De hecho, nuestra carrera no tenía materias de metodología de la investigación, hoy actualmente la tiene, y el programa del traductorado público que estamos armando la va a tener también, investigación en traducción y traductología, porque creemos que es fundamental. La investigación debe ir de la mano, ya no se puede decir creemos que debe, no, debe ir de la mano de la docencia. Es una pata fundamental, básica, en donde debe existir un puente entre la docencia y la investigación, porque la investigación nutre a la docencia da insumos para que se pueda investigar. Entonces me pareció interesante incorporar a las traductoras al grupo de investigación para que también empiecen a ahondar en temas de investigación y que empiecen a hacer investigación, porque lo que percibo por ahí es que los traductores, si bien algunos hacen investigación, por ahí no hacen investigación básica, o les falta por ahí más formación y más experiencia en investigación básica. Claro. Quizás pase por una cuestión de formación. De formación y de tiempo, porque bueno, la importancia que ustedes tienen es que practicar y trabajar mucho en la práctica profesional también, para que después cuando egresen, puedan ejercer de la mejor manera su profesión. Pero también la parte de investigación creo que tiene que tener su pata puesta en la carrera, porque la investigación es lo que va a hacer que el área de traducción avance y mejore, y se perfeccione y se alinee con los otros aspectos, con todas las demás carreras y profesiones que tienen que ver con la lengua.
Claro, y que se alinee a la realidad, ¿no? O sea, Exactamente. Entonces, el hecho de recolectar datos, plantear una hipótesis, plantear un problema y ver cómo se soluciona, leer acerca de esos casos y escribirlo y después diseminarlo y compartirlo y difundirlo, hace también a la profesión. Por lo tanto, me pareció interesante empezar por la integración de los traductores al grupo de profesores, que nunca había pasado. Esto es algo nuevo, pero me parece que es sumamente rico e importante para todos, y de hecho, lo que están haciendo las traductoras dentro del grupo, hoy por hoy, también nos sirve a los profes que estamos ya en el grupo, porque vemos cómo se manejan, vemos cómo operan, vemos lo organizadas que son, vemos lo eficientes que son, vemos lo histéricas que son, con las ediciones, y la coma, y el punto, y la rayita, y que esto te lo corrijo y lo corregimos, y ese nivel de exigencia que tienen también se hace permeable a los otros integrantes y nos beneficia a todos. Claro. Entonces, los beneficios de trabajar en grupo, realmente es un grupo. Y Qué bueno, bueno. este va a ser el primer bebé que sale de las traductoras hacia el mundo, y bueno, esperemos que se Qué pueda compartir. lindo, la verdad que es muy, muy, muy lindo, una muy linda noticia, una muy linda noticia. Y pensar que se pueden armar planes de estudios adaptados a la realidad actual, me parece excelente. Incorporen, por favor, el lenguaje jurídico claro. Nosotros venimos insistiendo con esto hace tiempo, y es un tema que tiene que venir desde la formación del traductor. Justamente en las charlas, bueno, una de las, no sé si pioneras, pero una de las que trabaja en ese tema es Betty, Beatriz Rodríguez. Sí. Ella siempre insiste en la traducción del derecho, la traducción del lenguaje jurídico, la traducción a la realidad, algo que sea más plain, que sea más fácil de entender, para que después lo puedan traducir mejor. Claro. Betty va a estar también en las jornadas, no sé si va a hablar justamente de eso, pero bueno, es un tema que también nos preocupa y está en la agenda. Y seguramente armaremos después con el grupo de investigación, porque ya lo tenemos conversado también, una serie de capacitaciones que tengan que ver con desprendimientos de la misma jornada, porque la gente nos está preguntando ya si estamos organizando capacitaciones o cursos con los personajes que, bueno, con los oradores que tenemos en las jornadas. Claro, claro. Seguramente en esa dirección. Estamos todos muy, muy expectantes y con muchas ganas ya de que llegue ese fin de semana. La verdad que es una actividad excelente, Pedro, excelente. Te felicito por la organización y porque me parece que hacerlo en este contexto es un doble trabajo y por lo tanto un doble mérito también para vos y para las otras organizadoras. Yo transfiero todos tus saludos y tus elogios al grupo, porque realmente sin el grupo yo no podría hacerlo solo. Obviamente que siempre estuve muy apoyado y muy bien guiado por colegas, y en este caso por traductoras y por traductoras, corregidores, abogados que están en tema y que son los que saben. Así que confío plenamente en ellos y las cosas siempre han funcionado de esta manera. De hecho, Leti, en su momento, bueno, la convoqué cuando trabajábamos juntos en la otra universidad, y siempre que tuvimos algún evento estuvimos en contacto y siempre escuchando sugerencias, opiniones que son muy bienvenidas y que hacen a la formación de todos, entre todos. Perfecto, sí, Leticia, nuestra queridísima productora, que siempre decimos que tenemos la mejor productora de programas del país, ¿eh? Una genia la Leti, una genia. Una genia, Leti, una genia. Bueno, le agradecemos, ya aprovechamos para agradecerle muchísimo a Leticia porque ella hizo el contacto contigo, y la verdad que fue un placer tenerte, Pedro, y digo fue porque ya nos tenemos que empezar a despedir. Lamentablemente se terminaron los minutos que teníamos para charlar con vos. Te agradecemos muchísimo habernos pedido. Gracias, Pedro. Gracias, un placer escucharte. Bueno, les agradezco a ustedes fundamentalmente por la invitación, por la confianza, y los esperamos a todos en las jornadas y en algún otro proyecto que seguramente estaremos armando en la brevedad. Allí estaremos. Un beso para todos y gracias.
Gracias a vos y hasta la próxima. Y gracias, por supuesto, a nuestros oyentes que están siempre escuchándonos y mandándonos mensajitos, sugerencias y demás. Gracias a nuestro operador Mauricio Cardoso que hace magia desde Concepto FM. Gracias Sabrina, Elisa por estar ahí. Y bueno, nos tenemos que despedir hasta el próximo martes. Chau. Chao. Auspician este programa. Agradecemos el apoyo del Instituto Casa de Jesús, donde educar es formar intelectual, afectiva y espiritualmente desde una perspectiva de síntesis entre fe y cultura. Instituto Casa de Jesús, www.casadejesús.edu.ar. ¿Problemas contables o impositivos? Lo ayudamos a solucionarlos. Veiga, González y Asociados, consultores y auditores. Llámenos al 4373-1213 o al 4373-5154. Esto fue Entredichos, el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.